7 horas con 20 minutos. Agradecemos por seguir en la señal de Ecuador TV, de los medios públicos y también de Pública FM, que se transmite las entrevistas de primera impresión. Le damos la bienvenida a esta hora a Cecilia Chacón. Ella es secretaria de Derechos Humanos a propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Bienvenida, ¿cómo está? Eduardo, muy buenos días a todos, muy buenos días. Queremos un poco a propósito de lo que hemos anunciado, recoger lo último que dijo el presidente de la legislatura. El trabajo de la Asamblea Nacional es transversal y busca alinearse en ese sentido a las recomendaciones de Naciones Unidas. ¿Usted coincide con la posición del principal de la legislatura? Coincido desde el punto de vista que todo lo que hacemos los ecuatorianos tiene que tener un sentido que promueva el ejercicio pleno de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, y al mismo tiempo que eleve esta condición del alcance de los objetivos, también tiene que sentar claro cuáles son los parámetros reales, lo concreto, lo que realmente es medible para que podamos sentir que esos derechos realmente son practicados y no son una entelequia, no son una utopía y no son un sueño a alcanzar, sino que en este momento, aquí y ahora, los podemos construir, vivir y sobre todo practicar. ¿Cuáles son esas herramientas precisamente para poderlos aterrizar, para tenerlos palpables en nuestro cotidiano vivir? Bueno, primero la corresponsabilidad mutua y conjunta desde el Estado ecuatoriano. El presidente de la República ha hecho votos evidentes de que realmente el Ecuador es un país de paz, pero sobre todo que quiere promover acciones concretas de diálogo que faciliten la interlocución entre la diversidad de actores que hay en el país. Ese es número uno. Número dos, asentar que este esfuerzo profundo está también desde la sociedad civil, está en los gobiernos autónomos descentralizados, desde el más pequeñito, las parroquias, los municipios, los gobiernos provinciales, los desconcentrados en los ministerios y sobre todo proponer una sociedad civil cada vez más informada y una sociedad civil cada vez más empoderada de esta gestión. Es decir, los esfuerzos vienen de toda línea, de todos los frentes. Y precisamente para acercar esa participación ciudadana desde la Secretaría de Derechos Humanos, ¿cuáles son las herramientas o las facilidades que se dan para poder justamente irlos aterrizando? Bueno, la Secretaría de Derechos Humanos tiene algunas responsabilidades, entre ellas el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales del sistema interamericano y el del sistema universal de derechos humanos, y por lo tanto nos hace un actor visible de la representación del Ecuador en este cumplimiento de obligaciones. Un segundo elemento también está la protección de pueblos en aislamiento voluntario. Un tercer, sobre todo, que es muy potente, somos el ente rector del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra niñas, niños y mujeres. Esto hace que evidentemente tengamos un esfuerzo fundamental de cogestión con la sociedad civil y otro fundamental que habla sobre todo de la política de plurinacionalidad e interculturalidad como un elemento que viene a articular el esfuerzo de los derechos humanos en diversidad, articulación, alcanzar el ideal que nos dice la Constitución de ser un Estado plurinacional, intercultural, descentralizado y sobre todo marcando este objetivo de los derechos de manera progresiva y irreversible es un verdadero reto y desafío en el cual estamos empeñados en ir mirando que estos esfuerzos los alcancemos mutuamente. Esos retos de a poco alcanzados se expresan, por ejemplo, en esta plataforma que la víspera con la Cancillería se aprobó o se llegó a un convenio. Sí Derechos es esta plataforma. Explíquenos un poco cómo la ciudadanía puede acercarse precisamente a dicha plataforma. Bien, la plataforma Sí Derechos es una base electrónica la cual ya todo mundo la podemos abrir. Sí Derechos. Entramos a cualquier buscador, ponemos Sí Derechos. Sí Derechos, ingresamos, está asilada en la Cancillería de la República del Ecuador y este es un sistema electrónico en el que nos permite, por ejemplo, identificar cuáles son los informes que el Ecuador ha realizado a pedido de las Naciones Unidas en sus diferentes exposiciones de parte del Estado ecuatoriano y que se refiere a las diferentes acepciones de derechos en el Ecuador, derechos económicos, sociales, económicos, de empleo, productivos, derechos de las mujeres, derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y que son accesibles a la ciudadanía. Segundo, también podemos encontrar cómo los informes se están construyendo, informes en construcción. Las Naciones Unidas siempre nos dan un plazo para ir generando estas
estos informes y la ciudadanía puede dar seguimiento de cómo se va alimentando esta plataforma, porque tenemos sobre todo la responsabilidad de todos los ministerios, de todas las gestiones, de cómo ir gestionando. Pero la parte fundamental de esta plataforma dice cómo, o sobre todo, qué recomendaciones hace las Naciones Unidas y lo fundamental, cómo el país responde frente a estas recomendaciones. Y obviamente estas recomendaciones tienen que irse cumpliendo en tiempo, en plazo, en recursos, en objetivos que son de inmediata aplicación, pero que también son de concertación, de acuerdo y de búsqueda de esfuerzos mutuos. Estuvo presente aquí la relatora de Naciones Unidas, en el Ecuador me refiero, y dejó algunas recomendaciones también en ese sentido. Usted mencionaba algunos aspectos con relación a los derechos de protección para las mujeres. Y hay un tema que no pasó en la Asamblea Nacional, que llegó a la Corte Constitucional, con relación a despenalizar la violación, más bien el aborto por violación. Es un tema pendiente todavía. ¿Cómo se lo está canalizando o gestionando desde el gobierno central y desde la Secretaría? Creería yo que la Asamblea Nacional, a ser el ente que evidentemente debate, busca, genera articulación, consenso, no pudo llegar a un consenso vital para el Ecuador, sobre todo donde una de las decisiones estuvo recomendada por las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, específicamente en un tema: aborto por violación, que tiene especificaciones muy puntuales para identificar sobre todo cómo este flagelo afecta especialmente a niñas y mujeres obligadas a llevar el fruto de una violación, pero sobre todo no ha terminado para estas niñas y mujeres la tortura, la violación, sino que se continúa y permea la condición de su futuro, de su proyecto de vida. Y por lo tanto, la propuesta tenía un fin específico: analizar cuál es la condición real de estas mujeres en el momento de realizar un aborto por violación específicamente, y cómo el Ecuador asume y enfrenta esta condición inhumana frente a las condiciones de recomendaciones internacionales. La Asamblea ha dicho que está cerrado el capítulo relacionado a la despenalización del aborto por violación, por cuanto las condiciones que se dieron en la legislatura y que luego llegaron a la Corte Constitucional no les permitió. Por el momento está cerrado ese capítulo. Sin embargo, hay organizaciones de la sociedad civil que han llegado a la Corte Constitucional a demandar la inconstitucionalidad de este tema. ¿Acompañará la Secretaría de Derechos Humanos a estas organizaciones en búsqueda de que se cumpla ese derecho? Bueno, ha terminado una fase concluyente en la Asamblea Nacional. La lucha del movimiento de mujeres no ha terminado, es una lucha permanente, continua, inclaudicable, y al mismo tiempo la Secretaría de Derechos Humanos tiene que hacerse eco por la ampliación de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, en tanto y cuanto logremos acuerdos y consensos en el Ecuador. A eso está abocado el enfoque de los derechos, no dejar a nadie atrás de ese estímulo valioso que significa la protección, la atención, pero sobre todo la decisión de las personas para generar esta ampliación de derechos. 7 de la mañana con 28 minutos, nos dicen que ya tenemos que cerrar. Solamente quisiera un comentario final con relación a las diferentes comisiones que analizan lo que ocurrió durante el 3 al 13 de octubre recientes, ¿no? En el paro de octubre. Y varias comisiones analizan este tema. La Asamblea, por ejemplo, encamina desde dos perspectivas. Lo uno, que tiene que ver con el reconocer los excesos por parte de la protesta social y también los posibles excesos de la fuerza pública. ¿Cómo entiende la Secretaría de Derechos Humanos esta problemática, esta situación en particular? Entendemos desde el punto de vista de la misma recomendación que nos hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita aquí. Una de las recomendaciones que se hizo fue: sugiero y recomiendo, ¿no? Y observe. Y en las partes de recomiendo y observe al Estado ecuatoriano dice: separe qué significa adecuadamente una marcha pacífica
y el derecho a la resistencia, que constitucionalmente debe estar protegido y amparado en la ley, y separe de hechos violentos y delincuenciales y que tienen que ser investigados y sancionados evidentemente por las leyes ecuatorianas. Entonces, evidentemente, esta Secretaría se hace eco de ese esfuerzo de la Corte Interamericana, en donde evidenciamos que el Ecuador tiene que proteger y precautelar el derecho a la resistencia, el derecho a la protesta, el derecho a defender su posición, pero al mismo tiempo el derecho a que el Ecuador genere sobre todo responsabilidades con quienes no han cumplido las condiciones de respeto al bien ajeno, respeto al bienestar común, respeto a la ciudadanía, al país y sobre todo la separación entre protesta y delincuencia organizada. Nos quedamos con ese mensaje. Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, reflexionando aspectos que tienen que ver con el cotidiano vivir del Ecuador, pero en el marco de las recomendaciones de Naciones Unidas. Le agradecemos muchísimo por su presencia. Muchísimas gracias a usted. Una breve pausa y regresamos enseguida.